Hola, buenas noches. Mi nombre es José Donaire, dirijo el sello Maquinaciones y agradezco a la Cuina una vez más por acogerlo, por brindarnos su espacio, acogedor, que me parece idóneo para presentar el libro que nos convoca. Esta es la edición número 100 del sello Maquinaciones, exactamente. Edición número 100, eso es lo que pensando. El libro tiene número 100, ¿no? Eso dice algo. Y Restos Humanos es un libro para descubrir, es un libro para disfrutar y para enojarse y para sentir cosas extrañas. Y se presenta en un contexto interesante porque cuando Gonzalo me dice viajo a Barcelona mañana, pero ¿qué fecha me dices? Es el 15, no, el 10 tenemos. El 10, ¿no? Bueno, hay que pegar un libro el 9, que hay que correr, ¿no? Tenemos avanzado por tanto. Y me da mucho gusto leer el libro esta noche. Bueno, en verdad está hace algunos días, pero no me gusta tenerlo el mismo día, me gusta tenerlo un tiempo antes. Y este libro va a ser comentado hoy por tres personas muy cercanas a Gonzalo de Rosario. Y voy a leer sus biografías, sus biodatas, como se dice ahora. Tenemos a María Claudia Torres Flores, ella es bachiller en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una especialización en gestión cultural por el Museo de Arte de Lima. Actualmente cursa la maestría en comunicaciones en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado artículos de opinión en revistas como Pícara Marcí y Crónicas de la Diversidad. En el ámbito literario cuenta con 3 publicaciones, Blue Tragedy o el panfleto de Granito Negro por la editorial feminista La Otra Voz. Aprendí a enterrar a los muertos y Manual de Supervivencia para las hijas de los 90 con la editorial Empatia Ediciones. Tiene un canal de podcast sobre mujeres que viajan solas y una web sobre el tema. Actualmente trabaja como redactora y correctora de estilo freelance mientras avanza su tesis. Tenemos también la importancia del género a Carlos Davida, quien es historietista y humorista gráfico. Ha publicado las novelas gráficas Las Moscas, No Vuelan de Noche, en 2010, Tren de Ficción, 2012, Pallejito, Versos de Humor, 2014, y Humor Estéreo en 2025. Ha obtenido menciones honrosas en distintos concursos de historieta, además del segundo lugar en el concurso nacional Buscando el Superhéroe Peruano en 2008. Segundo lugar en el concurso nacional de historieta temática Sur 2009. Primer lugar en el concurso de historietas del programa de Democracia y Formación Global en 2010. Y segundo lugar en el concurso nacional de tira cómica Rafael Vargas Reverde 2024. Fue parte del suplemento de humor político de Autorónomo y autor de la viñeta de opinión del diario Gestión. Actualmente publica sus viñetas en la Encerrona. Tenemos también a Elisa Beneván Pasos, estudió en literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es docente de secundaria desde hace varios años. Actualmente está culminando una maestría en educación en la Universidad Peruana Capital Heredia. Ha desarrollado proyectos escolares de cine con estudiantes durante varios años. También ha participado en diversos proyectos del Ministerio de Educación vinculados con la evaluación de la lectura y la escritura, así como en congresos, eventos académicos y presentaciones de libros, de interés especialmente en cine de terror y explorar cómo este aborda temas como la salud mental, el cuerpo, las obsesiones, la identidad y las relaciones humanas.
son casi todos los temas de los que utilizamos. Recientemente ha iniciado un proyecto personal dedicado a la lectura de reseñas y comentarios sobre cine y libro compartido. Y nos acompaña el autor, Gonzalo de Rosario. Él es profesor de literatura y periodista cultural, doctorando por pocos días más en literatura comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es autor del libro de relatos fantásticos Cuentos para quemarse, 2008-2016, La Vanguardia, Pop, Los Sociales Comics, 2010, Las Imperfecciones Risky, en 2011, también Zombie, Mente y Muerte, 2012, Las Crónicas Canálicas, A de Pavas, 2019, la colección de cuentos de Rodón de ciencia ficción Caleta, 2020, y las memorias infantiles y fábulas para niños del siglo XXIII, 2021. Integró el libro Cine Bibliotecarios de 2009 y 2012 y seleccionó a los autores de la antología narrativa sobre Volante de 2014 y 2017. Con ustedes, la mesa de honor de esta noche, un aplauso para ellos, por favor. Bueno, muchas gracias por estar aquí, gracias Pepe por las palabras, gracias aquí a Melissa, a María, a Carlitos, que ha venido, está presente, el maestro Ladislao Masecki, se nos fue, ahí está, el maestro Ladislao, está Pablo, está Jorge Casilla, ¿no? Ahí, por acá, se nos apagó la máquina. Ya, ahora sí, creo que está ahora. Bueno, gracias por estar presentes acá. Maquinaciones es una editorial que sigo mucho hace tiempo y nada, estoy muy agradecido por estar, sobre todo siendo publicado en el catálogo. Uy, ¿qué pasó? Ya. De paso ahora quería pasar las palabras aquí a María y a Melissa, ¿no? Para que nos comenten un poco. Ella siempre, los diferentes libros que he publicado, Cuentos para quemarse, el Antifil, ¿no? De 2017, el Baepadas también, el Antifil de 2019, después las fábulas que hemos presentado también en la época de la pandemia, el AFIL y también en virtual en pandemia, y ahora pues como no podía ser de otro modo, teníamos sí o sí que estar María Fon y Melissa Bellevan aquí presentando uno de mis libros. Muchas gracias realmente. Les dejo un poco el micrófono, creo que si lo mueven así se vaya. A ver. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, yo quería agradecer primero a la editorial Maquinaciones porque creo que darle espacio a nuevos autores con voces disruptivas, distintas en lo que es el ámbito de la literatura fantástica es una de las cosas que es necesario y es un avance para la literatura. Y también al Consejo de Rosario por invitarme a la presentación. Estos humanos son un conjunto de cuentos donde consisten al mismo tiempo perspectivas de lo fantástico de distintos tipos. Personalmente, las que más me gustaban fueron las visiones nihilistas de la realidad, muy relacionadas con la posmodernidad, que se pueden encontrar como algo que atraviesa toda la narrativa de Gonzalo de Rosario. Pero en este cuento se presentan de manera más consolidada. Solo considero que dos cuentos de Cuentos para quemarse podrían quizá igualarlo en esa área. Los cuentos son cuando se pierden en la isla, no me acuerdo el nombre, y cuando estaban comiendo, la pareja que come la supuestamente carne de chicharrón, pero después se descubre que es carne de otra cosa. Yo creo que esos dos cuentos de Cuentos para quemarse son los que tienen como que esos rastros de lo que ya se puede ver ahora concretado y madurado quizás. No me gusta usar la palabra madurado porque yo creo que hay muchos cuentos de Cuentos para quemarse y algunos textos de crónicas canónicas que yo creo que tienen mucho potencial y son bastante buenos. Entonces siento que
más que madurar, es como que se ha como que consolidado esa línea, o ir más por esa línea, me parece muy genial. Yo, bueno, justo estuve leyendo por estos días El Sol Infante de Lynch, que es uno de los autores que más me gusta de literatura fantástica, y no pude dejar de como que relacionarlo un poco con este libro, porque pensaba un poco en la escena actual de narrativa fantástica, y alguien me puede decir como que está hablando piedra, pero no lo digo en general, porque obviamente este libro es escatológico, es disruptivo, es fragmentario, es polifónico, pero en lo que sí me pareció que se podía relacionar era en la creación de mundos utópicos o postmodernos, como se puede ver en muchos de los cuentos del Sol Infante de Lynch. Y también lo puedo relacionar con el de los cuentos de Sophie Canales por el ámbito de la crítica social y también de Apolín, que son, creo yo, autores de literatura fantástica que han presentado nuevas propuestas, que están como que avanzando y presentando siempre como que nuevas cosas en la literatura fantástica. Quería hacer esta pequeña como que relación, porque siento desde mi perspectiva que este libro de Restos Humanos sí tiene una voz como que diferente a lo que actualmente hay en la narrativa fantástica, sin decir que es mejor, menor, no, simplemente es diferente, y eso me parece como que genial, porque siempre eso enriquece tanto los espacios como la investigación de los mismos. Bien. Asimismo podemos encontrar visiones de lo absurdo y una polifonía de voces donde coexisten referencias a la crítica literaria y una tonelada de referencias pop millennials, que considero son como el toque especial que le da el autor a su obra, porque títulos como Vamos a desaparecer, como la canción de Charly García, no es gratuito, aluden claramente un referente latinoamericano y también una carga de crítica social y política. Es imposible no leer esta obra sin pensar en 2666, Detectives Salvajes o Nocturno de Chile, no las novelas de Roberto Bolaño que más pude relacionar con los cuentos, y siento en este punto que sí no puedo ser objetiva, porque yo conocí a Gonzalo de Rosario justamente por el feeling que le tenemos a la forma sobrecargada, saturada y a veces un poquito abrumadora de escribir que tiene Bolaño. Sobre los cuentos relacionados con distopía, siento que destacan Vicky la Robot, Inundación, Here Comes the Sun, Pánico por Chiclayo. En el último cuento, Pánico por Chiclayo, en casi todos los que forman parte de esta nueva obra de Gonzalo de Rosario, se puede encontrar lo que Bastín suele referir como el cronotopo del carnaval, un espacio-tiempo que se abre para dar paso a lo que es lo grotesco, al mundo sin reglas, donde se invierten los roles por completo. En el cuento Pánico por Chiclayo, aparte del tema distópico, aparece una enfermedad desconocida que genera una especie de pandemia que se contagia, en este caso por el agua. Me gustaría contar que este es un cuento donde si se ubica dentro del espacio, dentro de un espacio delimitado, porque en muchos de los cuentos como que no se dice estamos hablando de Perú, estamos hablando de Lima, o sea, como que son espacios aislados. Y el uso de la distopía permite exponer una crítica social que puede relacionarse claramente con los acontecimientos del país durante el 2020. También hay un juego con lo escatológico que permite entender el cronotopo del carnaval bastiniano, algo que me pareció curioso y como parte ya de la narrativa de Gonzalo, hay una facilidad para apelar a escenas grotescas con el fin de exponer la magnitud de la problemática. En este cuento, el tema de que te contagian por el agua no es como que solamente por el agua donde te lavas las manos, y you know. También tiene que ver con el agua que se utiliza en los servicios higiénicos. Ahí lo dejo. En Inundación coexisten dos temas. Por un lado, la distopía, como se comentó antes, pero también la crítica a la monotonía de la vida dentro del capitalismo tardío. Yo sé que esta referencia no se le pasó a la cabeza de Gonzalo, pero este cuento me recordó a un producto de la cultura popular japonesa, que es un anime que se llama Zoom 100, donde un trabajador de oficina recibe la llegada de una infección zombie como unas vacaciones, e incluso se alegra porque así su vida deja de ser tan esclavizante.
Lo digo en relación con el cuento, porque si bien es bastante corto, siento que permite un poco como que hacer este cuestionamiento sobre la vida como que cargada y agotadora que se tiene a veces en el capitalismo que vivimos actualmente. Cito: Clara lucía muy cansada, la maestría y sus 3 trabajos la tenían mal, pero es que yo no entiendo por qué hay gente que se pone a hacer tantas cosas a la vez, solo para que cuando llegue el fin de semana termine tan estresada y con ganas de nada. Fin de cita. Eso es como que una parte del cuento. El cuento es bastante chiquito, pero es muy... A mí me gustó mucho, no quiero spoilear el final, pero el personaje es bastante nihilista, es como que ve un evento catastrófico y es como que lo que más como que le preocupa es que su celular está con poco batería. Y bueno, siento que eso permite como que ver un poco de ese nihilismo que hay en los personajes de Gonzalo de Rosario. La rica Vicky, la robot, es sin duda mi cuento favorito del libro. No solo porque me encantan las distopías sci-fi, sino porque en este se abren preguntas que cuestionan también la performatividad en el sentido de Judith Butler, relacionado a lo que es cómo se performan los géneros. En este caso sería cómo se performa la masculinidad tóxica, la masculinidad más tóxica del personaje principal. Se relata una serie de encuentros sexuales donde las performances sexuales están lideradas principalmente por el male gaze o la mirada masculina desde una perspectiva feminista. Sin embargo, también se logra exponer una crítica social frente a las formas de relacionarse, donde en este universo se condena la relación entre seres humanos y robots, haciendo una clara alusión a la mirada conservadora de nuestro país. Cito: el emporio fabricante de robots más importante en todo el continente amazónico y el causante de la batalla campal diaria entre las fuerzas del orden progresista y los grupos fascistas fundamentalistas religiosos que no consienten ni aprueban las leyes como aquella a favor de la unión civil entre robots y humanos, y salen a las calles a protestar a favor de la vida familia tradicional. Fin de cita. Yo creo que solamente esta cita, si le quitamos la parte del robot, es prácticamente un reportaje o una crónica de lo que pasó en 2015-2014 con la Unión Civil acá en el Perú. En fin, la narración fragmentaria permite conocer este mundo distópico, adentrándonos dentro de la psiquis del personaje principal y dueño de Vicky, y también saber de primera mano cómo se desarrolla esta relación, dado que Vicky es un robot, sí, es un robot que tiene una forma de una persona, de una joven que aproximadamente tendría como unos 16 años, más o menos, mientras que el dueño del robot es un hombre adulto mayor. Entonces hay como una relación de poder un poquito hardcore. Entonces a mí me parece que hay mucha crítica social en este cuento, porque no solo se puede ver una crítica personalmente al personaje del dueño de la robot, sino también cómo él hace una crítica hacia los que están en contra de los robots y cómo él hace una crítica de la hipocresía de los padres, los curas de la iglesia, que también, digamos, como que ejercen poder sobre otros niños, y de alguna forma en este cuento te ponen como que una pregunta que para mí estaba como que bastante como que clara, como que ¿quién es el malo? Porque en realidad todo está bastante como dije, está este cronótipo del carnaval donde como que todas las reglas se eliminan, ¿no? Y eso es algo siento que es lo que se puede decir como característico de los cuentos de Gonzalo de Rosario, y en esta obra en particular, que te permite cuestionarte ese tipo de cosas, pero también cuestionarte la crítica en general al mundo que se compone en este cuento. Y yo no pude dejar de relacionarlo con Chobits. Es una obra también de la cultura popular japonesa, de las clans, que es un grupo muy conocido que escriben y también diseñan personajes en Japón. Bueno, Chobits es una manga que habla acerca de
de un universo donde hay unas mujeres con inteligencia artificial que tienen son como que persotons, así se llaman, y lo puedes comprar, pero para poder como que utilizarla tienes que apretar un botón que está digamos, en la página de los personajes, de los persotons. Entonces, el tema de Iki me recordó mucho a Choice. Yo sé que no está tan metido con la onda de la cultura popular japonesa, pero eso es algo que también quería decir, porque siento que todos los cuentos apelas a la cultura popular millennial, y eso permite que el lector pueda como que adentrarse fácilmente y poder como que hacer estos funcionamientos sin sentir que es como, no sé, un ensayo, sí, algo más como que más pesado, y me encanta. Here Comes the Sun, con una clara referencia de Beatles, nos presenta un mundo distópico donde más que apelar al cyberpunk es una referencia al olvido. Desde mi perspectiva, un pequeño guiño a Fahrenheit 451, solo que se apela a un espacio-tiempo donde muchos de los aparatos para comunicarse que nosotros tenemos en la actualidad y que forman parte de nuestro capital cultural desaparecen y queda como que solamente el recuerdo. Después, Todos vamos a desaparecer, me gustó bastante, tengo que decirlo. Lo ubico dentro de las distopías, obviamente. Yo soy muy fan de lo que es el tema de los aliens y todo esto, pero ese es uno de los cuentos que más me pareció como que no se podía ver también el tema de los personajes y la evolución de los personajes que se presenta, y las estructuras bolañescas, que yo lo llamo así, porque hay como una polifonía de voces en ese cuento, y también está el suelo fragmentario. Luego, ahí también yo creo que ubico a Zombie Love, y luego lo que yo considero que tiene como perspectivas más políticas son Sigues mojando mis sueños, Pánico Chicayo, como comenté, y los que tienen perspectivas muy relacionadas a lo absurdo, yo considero que entran ahí Espejo, Ben, Lanza, cuando filmé el Cretácico. En Ben, Lanza, se apela a una narración escatológica con una crítica a la masculinidad tóxica, pero también una caricatura de las relaciones o vínculos amorosos con referentes culturales pop millennial. Cito: Safo, satisfecha, cerró la puerta de su casa porque tenía que seguir avanzando su tesis sobre el género postcolonial del arte de amar de William y Bifurcaria Bifurcata de Ben Non Bonner Chimboldi, una visión comparada. Sin embargo, como buena depresiva millennial, procrastinadora profesional que se respete, prendió su laptop ya que no quería perderse la última temporada de Black Mirror. Y bueno, básicamente así es como yo ubico en los cuentos de restos humanos. Creo que suma bastante para lo que es la obra de Gonzalo Rosario. Él ha escrito cuentos infantiles, tiene literatura no ficción, pero en este texto, en esos textos yo vi mucho de esta literatura fantástica, literatura de terror también, pero más que eso, yo siento que hay como una especie de como que visión de lo escatológico, lo fragmentario. Yo lo relacioné con Baraño, pero también cuando estaba en el camino me puse a pensar en Hebrero, porque hay mucho de eso del nihilismo, que aparecen las cosas de la nada. Me gustó mucho y lo recomiendo. Y nada, es creo que la mejor obra que he leído de Gonzalo Rosario, y me encanta que haya aparecido en este momento de la vida para poder juntarnos también con él y con Melissa, que no la veía hace mucho tiempo, y bueno, le doy pase a ella para que siga hablando. Hola. Bueno, primero quiero agradecer a la editorial y también a Gonzalo por invitarme a presentar una vez más uno de sus libros, su último libro, junto también con Claudia, ¿no? Y bueno, creo que haber presentado sus libros antes me permite tener una visión de cómo él ha ido evolucionando y cómo los temas que le interesan se pueden ver ya consolidados en este conjunto de cuentos, ¿no? Que es Restos Humanos. Y bueno, lo primero que yo que me gustaría señalar, también rescatando varias de
comentaba María Claudia, es que a mí me interesa mucho, como mencionaron cuando estaban presentando, me interesa mucho el terror, un género, ¿no? En el cine, también en la literatura, ¿no? Y cómo este es un medio para plantear críticas, para transgredir lo políticamente correcto, ¿no? Y exponer situaciones de una forma extrema, ¿no? Que permiten ver un poco más de la realidad cotidiana, ordinaria, y aquí se exageran las cosas, ¿no? Hasta el punto de que nos hacen visibles esos aspectos de la vida que son incómodos, ¿no? Que son, que normalmente se ocultan o se normalizan, ¿no? Entonces acá también conversaba, ¿no? Cuando llegué acá, ¿no? Como una cuestión que se repite mucho es el tema, ¿no? Del perro, de la exageración, y cómo esto permite que se puedan notar, ¿no? Aquellas cosas que como que pueden ser tan cotidianas, ¿no? pero se vuelven incómodas a partir, ¿no? De la visión que imprime Gonzalo. Entonces, yo creo, ¿no? Y eso es algo que he pensado también desde hace mucho tiempo, ¿no? Que tanto el cine como la literatura de terror, digamos, siglo XXI, como que se banalizó, ¿no? Y se comenzó a ver como de repente un género que no era tan valorado, que no trataba temas serios, o que se iba alrededor de clichés, ¿no? O de cuestiones así que no eran tan importantes, por decirlo así, ¿no? Pero me parece que últimamente esto se ha ido reivindicando, ¿no? Y creo que hay como que un nuevo auge, ¿no? del terror como género, y eso es una oportunidad para presentar el libro, ¿no? Y para poder exponernos a ese tipo de narrativa que normalmente permanece oculta, o que no se vende tanto, o que no se comenta tanto, ¿no? Entonces yo creo que se debería, creo que es un buen momento, ¿no? Y el contexto que tenemos ahora, ¿no? Esto que se denomina, ¿no? Que ya hay como que un terror más elevado, ¿no? Las películas que se están estrenando últimamente, o el hecho de que en los Oscars se premien películas de terror, ¿no? Hace que pues nos acerquen mucho más a este género, ¿no? que desde siempre, ¿no? ha servido para esto, ¿no? Siempre ha puesto críticas sociales, siempre ha tratado racismo, sexismo, discriminación, salud mental, etc. Solamente que creo que esa perspectiva se había dejado de lado, ¿no? Y como dije, no se estaba tomando tan en serio. Entonces, a mí lo que más me ha parecido interesante, ¿no? Es cómo los cuentos de Gonzalo no dejan de tener esta carga reflexiva, ¿no? Pero sin dejar de lado, ¿no? Ese espíritu juguetón que siempre lo ha caracterizado, ¿no? Ese estilo directo, grotesco, sucio, ¿no? Que hace también que confluya con otros registros, ¿no? Cercanos al cine de serie B, incluso Z, que yo sé que Gonzalo es un consumidor, ¿no? De ese tipo de cosas, ¿no? Que es bien interesante verlo también en la literatura, donde yo creo que tiene bastante, eso es algo que yo siempre he visto, ¿no? Desde los primeros cuentos de Gonzalo, que tiene bastante cinematográfico, ¿no? O sea, son bastante como que de imágenes, ¿no? Entonces, tienen un ritmo, ¿no? que también a veces recuerdan al cine, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta, ¿no? que hacía María Claudia era algo que yo también estaba pensando, o sea, ¿quién es el malo? ¿No? ¿De dónde viene el miedo? ¿Qué es lo que genera terror? ¿Realmente es terror? ¿No? O sea, estaba yo pensando mucho en eso, ¿no? Y entonces, acá, ¿no? definitivamente hay una subversión, ¿no? Porque si bien hay personajes así, personajes clásicos, ¿no? y tradicionales, ¿no? de criaturas sobrenaturales, de ciencia ficción, hay zombies, hay robots, hay aliens, ¿no? Al final ellos no son el verdadero peligro, ellos no son quienes generan miedo, ellos no son realmente los malos, ¿no? Sino que aparecen más bien como seres incomprendidos, marginales, vulnerables, que son excluidos, ¿no? Eso se ve bastante, sobre todo, y yo creo que los dos cuentos que más sintetizan la propuesta de Restos Humanos y de Gonzalo son Love y la Robot, que es el cuento que comentó María Claudia. Yo creo que en esos dos cuentos, ¿no? Cuando los lean, van a ver que ahí es donde todo esto de lo que estamos hablando es como que se ve en su mejor expresión. Entonces, ¿no? En varios cuentos, ¿no? como por ejemplo en el cuento Caídas, ¿no? donde hablan de una relación, ¿no? pero de una manera bastante explícita, ¿no? Bueno, no es el único, ¿no? También en el cuento El monstruo es él, en el cuento de La chica más honrada, ¿no? Quienes verdaderamente se presentan como los
causantes de ese miedo, de esa incomodidad, son los hombres, ¿no? Los hombres, su masculinidad, que son representados desde lo grotesco, lo abyecto, desde una violencia bastante incómoda de ver, ¿no? Y sus acciones al final terminan siendo lo que genera verdadero asco, repulsión, ¿no? Más allá, ¿no?, del zombie que pueda aparecer, o del robot, o de cualquier otro personaje, ¿no?, clásico, ¿no?, dentro del género del terror, ¿no? Entonces, si bien esta agresión masculina que está presente no en todos, pero en gran parte de los cuentos, ¿no? A veces se muestra de forma explícita, como dije, ¿no? A veces en forma de violaciones, ¿no? Incluso, ¿no?, hay un cuento, ¿no?, que a mí me chocó bastante, ¿no?, que es el monstruo ese, ¿no?, donde hablan incluso de una red de trata de personas, ¿no? O sea, un tema bastante fuerte, ¿no? Esos temas son llevados al extremo, ¿no? Y incluso, ¿no?, hay un cuento, ¿no?, que es Todos vamos a desaparecer, donde ya esta violencia no solamente es llevada a cabo por decir, humanos masculinos, sino también incluso, ¿no?, ya no humanos, ¿no?, que vendrían a ser los aliens, pero que por ser masculinos también cometen esa misma agresión, ¿no? Entonces, ahí es como que bastante explícito, bastante incómodo, ¿no? Pero hay otros cuentos, ¿no? Por ejemplo, que es el cuento que yo mencionaba de la rica Kitty, la robot, es un cuento muy interesante, donde esta agresión aparece, pero de una forma un poco más sutil, ¿no? Porque, a ver, ella es una robot que está construida desde que el personaje era niño y está programada para satisfacerlo, ¿no?, para quererlo, para amarlo, ¿no?, y complacerlo en todo sentido, ¿no? Entonces, esto me recordó, María Claudia mencionó un anime, ¿no? Yo tampoco consumo mucho anime, pero sí mucho cine de terror, y el año pasado salió una película que es bastante parecida, ¿no?, a la premisa de Gonzalo, que es la película Companion. Es una premisa bastante similar, ¿no?, donde hay una robot programada. También hay una empresa que fabrica robots, ¿no?, para hombres, especialmente que se sienten solos y están programados, y llega un punto en que esta chica robot se da cuenta y se revela, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema que está apareciendo bastante en el terror, ¿no? Justo hace poco, ¿no?, escuché como que varias ideas de que había aparecido un nuevo tipo de terror que se llamaba el terror incel, ¿no? Que incel se refiere, ¿no?, al celibato involuntario, ¿no?, que se utiliza para hablar de personas, ¿no?, hombres, que no pueden sostener relaciones románticas o sexuales, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema que ha sido bastante dejado de lado, ¿no?, en el terror, y creo que ahora se está exponiendo bastante, ¿no?, y en los cuentos de Gonzalo se hace también en esta película que ha sido tan exitosa, que es Obsession, ¿no?, donde también hay una premisa, ¿no?, de que hay un chico que pide un deseo para que la chica que le gusta se enamore de él, ¿no? Entonces, la chica está obsesionada con él, pero en contra de su voluntad, ¿no? Y entonces, es algo parecido a lo que pasa ahí, ¿no? Entonces, se muestra en y en otros cuentos a la mujer como un objeto de consumo, de sometimiento, de sumisión, ¿no? Y hay una crítica, ¿no?, bastante fuerte que se plantea, ¿no?, y que me parece que dialoga bastante con estas películas, ¿no?, que les estoy comentando. Entonces, bueno, acá también un tema que me parece súper interesante y que también es recurrente, ¿no?, en el género, y que también se lo comenté a Gonzalo, ¿no?, que cuál es la línea, esa línea que divide, ¿no?, entre el morbo, ¿no?, y la crítica, ¿no?, y el subtexto que puede haber, ¿no? Entonces, el libro no se mide en ser explícito, ¿no?, a partir del lenguaje, a través de lo que muestra, de lo que cuenta, ¿no? No hay censura para mostrar lo grotesco, lo vulgar, lo erótico, lo abyecto, lo asqueroso, ¿no? O sea, de todas las formas posibles, ¿no? Y en algunos casos incluso conectando, ¿no?, con lo pornográfico, ¿no? Pero esto, ¿no?, entonces nos hace pensar, ¿no?, que tal vez en algunos casos para el lector, ¿no?, o el espectador, en el caso de la película, ¿no?, podría quedarse con esa capa, ¿no?, superficial de morbo, ¿no?, o de la impresión o de lo choqueante que puede ser, porque sí que lo es en algunos cuentos más que en otros,
Y entonces ahí está, ¿no? Encontrar ese balance, que yo creo que en muchos casos Gonzalo lo consigue, ¿no? Porque está todo este lenguaje, están todas estas imágenes abyectas, ¿no? Están estos personajes grotescos y todo, pero no deja de estar presente de alguna u otra manera la crítica, que a veces es, o sea, no, tampoco es tan seria, ¿no? A veces en forma de parodia, a veces como dice María Claudia, mediante recursos del carnaval, ¿no? Yo creo que eso es lo valioso que se consigue aquí, ¿no? Entonces, otra cosa que me llama la atención es que algunos textos dejan de lado una estructura más tradicional, ¿no? Y se centran más en lo sensorial, ¿no? En buscar sensaciones a partir de las descripciones que hay, ¿no? Ya sea del cuerpo, de los fluidos o de pulsiones primarias, ¿no? De las infecciones, mutilación y todo eso, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, este cuentito que me llamó la atención, que es cuando filmé el Cretácico, ¿no? Que, o sea, no hay realmente, ¿no? Porque el inicio no es desenlace, pero hay una descripción de un espacio, de un momento, de una sensación, ¿no? Que es bastante interesante, ¿no? Y eso genera esa extrañeza, esa incomodidad, pero también esa reflexión, ¿no? Ahora, otro tema que a mí me gusta mucho, ¿no? Es el tema del body horror, ¿no? Que está bastante presente en varios de los relatos, ¿no? Ya que los personajes están sometidos a transformaciones, mutilaciones, agresiones violentas, ¿no? Que en muchos casos generan repulsión, ¿no? Hay esta mención, como dije, de los fluidos corporales, ¿no? Bastante frecuente, ¿no? Pero no son solamente, como dije, menciones gratuitas, ¿no? Sino que este deterioro físico, ¿no? Estas alteraciones corporales, la veo como una manifestación, ¿no? Visible de lo que está pasando alrededor, ¿no? De lo que está pasando en el contexto social o incluso en la mente del personaje, ¿no? A nivel psicológico. Entonces, eso me parece bastante interesante. O sea, es un ejemplo, ¿no? de esa presencia del body horror. Podría ser, ¿no? En el cuento, ¿no? Sobre la meba que estaba en el agua y que disuelve la piel, que es Pánico en el Playa, que me parece un cuento bastante logrado, ¿no? O sea, por las descripciones, ¿no? Cómo hay este tema, ¿no? Como mencioné, que dialoga con el cine de serie B, ¿no? Y que se centra en las deformaciones del cuerpo, ¿no? De ahí, por ejemplo, ¿no? En este cuento donde, bueno, estos religiosos, ¿no? Que violan a una chica, terminan sufriendo necrosis de sus miembros, ¿no? Como un castigo, ¿no? Por lo que han hecho. Y el caso también que a mí me impactó bastante, ¿no? Que es en el cuento de El monstruo es este chico, ¿no? Que con grandes rasgos, ¿no? Acepta como que un trabajo, ¿no? Medio turbio con un amigo porque necesitaba dinero, ¿no? Y simplemente dice, no, solamente tenemos que conseguir chicas y se las van a llevar, ¿no? Y cuando él pregunta, ¿no? Qué cosa era lo que pasaba, qué cosa era lo que les hacían, ¿no? Se describe, ¿no? Con lujo de detalles cómo estas chicas eran completamente deformadas y deshumanizadas para ser convertidas en muñecos sexuales, ¿no? Y eso me sonó a un creepypasta que había visto hace como 10 años y busqué para comprobar y efectivamente, ¿no? Y ahí viene el otro punto, ¿no? Que es este diálogo con las referencias de la cultura pop, ¿no? Con los medios de masa, con la música, con todo lo que es, ¿no? El ecosistema de internet para un millennial, ¿no? Que está presente ahí, ¿no? Entonces, bien, algo que no puedo dejar de mencionar, ¿no? Es que también el tema, ¿no? del medio ambiente, ¿no? De alguna forma también está presente, o sea, todo está podrido, todo lo que está alrededor está podrido, las personas, el entorno, el agua, ¿no? Me llamó la atención esa recurrencia del agua, ¿no? O sea, el símbolo del agua, como que me parece que representa como que el desastre, la corrupción, ¿no? Hay agua contaminada, estancada, descompuesta, ¿no? Como que es como que un vector del horror, ¿no? En el caso, ¿no? De la laguna, ¿no? En caídas, la bacteria, ¿no? que venía por las cañerías, en el caso de Pánico Chiclayo, y luego en el caso de inundación, ¿no? Que es un cuento bastante interesante, ¿no? Donde hay una marea llena de escombros, desechos, cadáveres, ¿no? Entonces el agua ya no es una fuente de vida, sino es lo contrario, ¿no? Un vehículo de putrefacción, muerte, ¿no? Y destrucción moral y física, ¿no? Bueno, ya María Claudia habló, ¿no? de ese tema de las referencias
párrafo, ¿no? Que me parece bastante interesante y es lo que hace que conectemos, ¿no? Bastante con lo que se está, con lo que se está contando, ¿no? Entonces, no lo voy a volver a mencionar, pero sí, o sea, creo que no vamos a dejar de sonreír, ¿no? Cuando identifiquemos alguna canción que nos guste, o como el creepypasta que leí hace 10 años, o alguna cita, ¿no? Ahí puesta en medio forma de parodia, ¿no? Para, yo creo que ese es uno de esos recursos más potentes y creo que es algo que Gonzalo viene haciendo desde siempre, ¿no? Entonces, creo que ahora lo está dominando mejor el recurso, ¿no? Y bueno, esto de acá, ¿no? Todas estas referencias coexisten, ¿no? Con referencias culturales más académicas, más cultas, ¿no? Se mencionan, ¿no? Personajes de la cultura clásica o el psicoanálisis varias veces, ¿no? O sea, se mencionan trabajos académicos, ¿no? Y esto, ¿no? Convierte todo en una propuesta paródica, ¿no? Que se burla de la solemnidad del personaje letrado y al final lo desenmascara, ¿no? Y se convierte en un machista más